Buen día, ¿cómo están? Espero que sumamente bien. Soy la estudiante maestra Giselle Insfrana Echagüe. Primeramente, recalcar la importancia del lavado de manos de manera correcta y frecuente. También utilizar el pliegue del codo, así, para estornudar o toser. Así evitamos la propagación del coronavirus. También quedarnos en casa, evitan derógape. El día de hoy quiero que observen algunas láminas que son, por ejemplo, el suelo, los animales, las plantas, el agua, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar sobre los recursos naturales. Los recursos naturales se dividen en dos. Hay los recursos renovables y los recursos no renovables. Primeramente vamos a hablar de los recursos renovables, que son el suelo, ¿verdad? Que utilizamos para el cultivo de plantas, de hortalizas, para nuestra consumición. Cultivamos, por ejemplo, la mandioca, el maíz, ¿verdad? Que después consumimos. También los animales que criamos para nuestra alimentación, para tener una buena salud, ¿verdad? Para poder alimentarnos. También las plantas, que son las encargadas de brindarnos el oxígeno que necesitamos, ¿verdad? El aire que respiramos en sí es gracias a las plantas. También utilizamos la leña para poder cocinar. También la madera para hacer los muebles del hogar, para construir para nuestra casa. También el agua que consumimos, ¿verdad? Que sin el agua no podemos vivir, también para hidratarnos, también para regar las plantas, para que puedan crecer bien, y también para lavar la ropa. Cabe resaltar también que los recursos renovables no se agotan con su utilización y que también se regeneran mediante los procesos naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo el agua, ¿verdad? Que cuando llueve, el agua del río se regenera, vuelve a su estado normal. También están los recursos no renovables, que se pueden, digamos, extinguir o eliminarse, acabarse, digamos, ¿verdad? Mediante su utilización, y que tardan muchísimo tiempo en volver a regenerarse. Por eso tenemos que cuidar los recursos que nos da la naturaleza. Primeramente tenemos el gas natural que utilizamos para cocinar, el petróleo que utilizan los vehículos, los minerales, los metales, ¿verdad? Que son sumamente necesarios también para poder satisfacer nuestras necesidades. El metal nosotros utilizamos para hacer nuestro portón, para, para nuestra casa también, y que estos recursos se pueden agotar, se pueden extinguir también si es que utilizamos de manera acelerada, si es que no cuidamos de ellos. Y también cabe resaltar que tarda mucho tiempo en volver a su estado normal. No es como los recursos renovables, que rápidamente vuelven a su estado normal y que nunca se extinguen. Por eso es sumamente importante cuidar estos recursos que la naturaleza nos brinda para poder satisfacer nuestras necesidades. Quiero que tengan en claro y puedan diferenciar bien cuáles son los recursos renovables, como ya les dije, las plantas, los animales, el agua, que no es porque se puedan regenerar fácilmente, tenemos que abusar de ellos también. Hay que cuidar de tal manera. Y los recursos no renovables, que son los minerales, que son los metales, el petróleo, el gas natural, también está el uranio, que es parecido a un metal que utilizan también las fábricas para crear electricidad. Que estos recursos podamos cuidar, que podamos reconocer en la naturaleza en sí y cuidarlas para poder gozar mucho más tiempo de ellas. Mediante eso podemos ver la actividad que tenemos el día de hoy. Primeramente, la actividad 1 es identificar y colorear. Bueno, identifico y coloreo en rojo, en el color rojo, los recursos renovables. Para recalcar que los recursos renovables son los que tenemos
en la naturaleza, que gozamos de ellos también y que no se agotan mediante su utilización y que se regeneran mediante los procesos naturales. Y en azul, los recursos no renovables. Estos recursos son los que se pueden extinguir, digamos, se pueden eliminar, por así decirlo, si es que abusamos de ellos, ¿verdad? Y que tarda muchísimo tiempo en volver a regenerarse. Por eso es de suma importancia cuidar y tener en cuenta esto. Ahí tenemos 6 imágenes que vamos a observar. Vamos a identificar cuál es un recurso renovable que podemos colorear en rojo y un recurso no renovable que vamos a colorear en azul. La actividad 2 es: cito recursos naturales, renovables o no renovables, que utilizo para satisfacer mis necesidades. Ahí está un cuadro donde dice recurso renovable y en otro cuadro recurso no renovable. Vamos a pensar un poco, vamos a identificar qué utilizamos para satisfacer nuestras necesidades y vamos a escribir 3 de cada uno que nos pide. 3 recursos renovables y 3 recursos no renovables que utilizamos día a día. También aquí debajo de cada imagen escribo si es un recurso natural renovable o no renovable. Vamos a mirar bien las imágenes y vamos a escribir debajo de cada imagen si es un recurso renovable o si es un recurso no renovable. Los indicadores que vamos a tener en cuenta para realizar estas actividades son: número 1, identifico los recursos naturales en la naturaleza, que pueden identificar bien mediante las imágenes que estuvimos pasando. También diferencia los recursos naturales renovables de los no renovables. Hay que identificar bien cuál es un recurso renovable y cuál es un recurso no renovable. También practica hábitos para el cuidado de los recursos naturales en tu hogar. Así es que a cuidar los recursos naturales que nos brinda la naturaleza.